Un poderoso ejército emerge de la oscuridad. 8.000 soldados cuya misión es proteger más allá de la muerte a su emperador, Qin Shi Huangdi. Sobre cimientos de sangre y conquista, Qin construyó el gran país que hoy lleva su nombre. Su inmenso mausoleo contiene cientos de tumbas y sepulturas. Un sepulcro descomunal para un megalómano, plagado de enigmas sin resolver. Como el misterio de los jueces, ¿qué secreto ocultan sus estatuas? ¿Por qué yacen tan cerca del emperador? O el misterio de las armaduras. Miles de fragmentos en piedra cubren el suelo. ¿Pero por qué motivo y con qué propósito? O la presencia de las grullas. ¿Por qué dio el emperador tanta importancia a esta ave mítica? Arqueólogos, restauradores y científicos intentan desenmarañar este insólito y descomunal enigma arqueológico. Cada nueva excavación aporta un nuevo misterio. Aquí las estatuas aparecen sentadas, pero ¿quiénes son? ¿Y qué mensaje traen de Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China? ¿Cómo olvidar aquella mañana de marzo de 1974 en la provincia china de Shanxi? Unos humildes labradores que se disponían a excavar un pozo iban a desenterrar un remoto y glorioso pasado. Sus picos y palas destaparon 22 siglos de historia. La de un emperador que para vencer a la muerte y conquistar la inmortalidad fue enterrado con su escolta privada. Un ejército de 8.000 hombres. $8.000 estatuas para proteger su alma y su recuerdo y abrir las puertas de la eternidad. Qin, emperador de la eternidad. Qin Shi Huangdi ocupa el corazón de la historia de China. Él escribió el primer capítulo, las primeras páginas, en el siglo III a.C. Él creó el Imperio Chino. Un imperio concebido y construido alrededor de Xi'an, donde finalmente fue enterrado. El arqueólogo Duan Qingbo lleva años dedicado al estudio y restauración de su increíble mausoleo. Aquí yace el personaje histórico más importante de China. Vivió hace 2200 años y su nombre era Qin Shi Huangdi. Su mausoleo era majestuoso y colosal. Lo que vemos hoy es el túmulo, o lo que queda de él, tras soportar una erosión de más de 2000 años. El montículo mide 350 metros de largo por 350 de ancho, y su altura alcanza los 50 metros. En este extenso emplazamiento, durante 40 años de excavaciones,
Hemos descubierto 180 fosas y 400 tumbas. En las profundidades de la tierra, el emperador sepultó un auténtico tesoro. Una carroza de bronce, elegida por Qin para guiar su alma hacia su reunión con los inmortales. Pero un emperador necesita acompañantes. Más de 600 caballos fueron sacrificados para formar parte de un fantasmagórico establo, vigilado por caballerizos de terracota. Exóticos animales fueron enterrados junto a él para divertirlo y entretenerlo en el más allá. Diversos edificios fueron dedicados a la administración de su inmenso complejo funerario. Un templo donde sus descendientes pudieran honrar su memoria. Y palacios para recibir a los invitados en los actos conmemorativos. 56 kilómetros cuadrados dedicados a un solo hombre. Las obras de construcción duraron más de 30 años y ocuparon a 700.000 personas. Cada fosa es una galería subterránea sustentada con vigas de madera. Aquí yacen bailarines y acróbatas. Y aquí los caballos y soldados de terracota, su guardia personal. En este lugar, rodeados de objetos preciosos, descansan algunos familiares que le acompañaron en su muerte. Y a poco más de 1 kilómetro, sus fieles soldados siguen velando su eterno descanso. Cuando vi el túmulo por primera vez, me dije, aquí descansa una gran figura que vivió hace 2200 años. A pesar del viento, la lluvia y las alabanzas que cantaron y cantarán las generaciones venideras, él no podía vaticinar el alcance de su legado. Pero este sigue teniendo un gran impacto en nuestra cultura ancestral, nuestra economía y en la ideología de nuestro pueblo. Esta es la parte más alta del túmulo que cubre el mausoleo de Qin. A mi izquierda está el ejército de terracota. Y a poca distancia hemos descubierto una nueva fosa, cuyas excavaciones estamos a punto de iniciar. Este ejército de exploradores y perforadores trabaja con herramientas sencillas. Antes de emprender una excavación, es preciso sondear el subsuelo. La presencia de fragmentos de cerámica, trozos de hueso o partículas de bronce podría indicar el contenido del emplazamiento y permitir definir la escala y el alcance de los futuros hallazgos. Un método de prospección rudimentario, pero muy eficaz. Somos unas 30 personas y llevamos muchos años perforando casi a diario. Hemos dividido el mausoleo en secciones y nuestra misión es hacer sondeos en cada una de ellas hasta que hayamos completado toda la zona. La tierra que sale de estos hoyos muestra que ha sido trabajada por el hombre, lo que indica la existencia de una fosa. Acoplando nuevas secciones a esta sencilla herramienta de bambú, se alcanzan profundidades de hasta 10 metros. El equipo marca los límites de la nueva fosa a unos 2000 metros de la base del túmulo. La excavación puede comenzar.
Y así comenzó la formación de su legendario imperio hace ya muchos años. Sima Xian fue un historiador del siglo I a.C., cuyas crónicas encierran valiosísimas referencias históricas. Gracias a él, el pasado se funde con el presente, representado por la nueva fosa, donde ya se desarrolla el trabajo preliminar. La vida del primer emperador fue narrada con detalle por el ilustre historiador. Sus documentos son casi la única fuente de información sobre Qin. Esta excavación pretende completar las escrituras de Sima Xian, recopiladas 200 años después de la muerte del emperador. Los nuevos descubrimientos han ido confirmando su extraordinaria veracidad. Por fin todo está a punto. Hoy es el gran día. Ha llegado el momento de empezar. Duan es el responsable del yacimiento. Los límites son cuidadosamente delimitados. Las muestras de tierra extraídas parecen indicar la existencia de estatuas de terracota. Pero ya no es momento de suposiciones. Es hora de abrir la fosa. La excavación comienza. La duración prevista es de 2 meses. 2 meses de paciencia y trabajo duro. De colaboración cercana entre obreros y arqueólogos. Yo soy agricultor y en mi tiempo libre ayudo a los arqueólogos a desenterrar las estatuas. Cuando no hay nada que hacer en el campo, casi todos mis colegas se quedan en casa o buscan trabajos de temporada en otro sitio. Pero yo no. Además, no soy muy aficionado a jugar al mahjong. Así que esto es lo que hago para entretenerme. Guan, el ayudante de Duan, se encarga de la organización diaria. Ambos examinan la tierra recién extraída, que muestra signos evidentes de un violento pasado. Esta tierra tan roja nos revela que aquí se produjo un incendio que se propagó rápidamente, ya que todas las fosas del mausoleo se construyeron con madera. Los muros se hacían de madera, así como el suelo y las vigas del techo. Poco después de la muerte de Qin, el general Xianyu formó un ejército de campesinos y derrocó a la dinastía Qin. Cuando los rebeldes irrumpieron en el mausoleo, lo quemaron todo. Pero a pesar del fuego y la destrucción, el descubrimiento de cada nueva fosa ayuda a Qin a resurgir de sus cenizas. Fue el primer emperador de China y 22 siglos más tarde sigue muy presente en la memoria colectiva. En pie. Buenos días. Hoy vamos a hablar de Qin Shi Huangdi. ¿Cuál fue el año de su nacimiento? 259 a.C. ¿Y el de su muerte? ¿Cuál fue? 210 a.C. Su auténtico nombre era Jin Zhen, aunque también lo llamaban Shao Zhen. Fue coronado rey del estado de Qin a los 13 años.
En el siglo III a.C., China estaba dividida en 7 reinos que se despreciaban entre sí. Qin vino al mundo en el estado de Xiao, donde su padre permanecía secuestrado. Su padre terminó convirtiéndose en rey de Qin y su hijo le sucedió con tan solo 13 años. 13 años parecen muy pocos, pero en aquella época algunos reyes subieron al trono incluso con 6. A los 13 años era más maduro y más inteligente que muchos adolescentes de hoy en día. Asumió el control del gobierno de su estado con tan solo 13 años. Fue muy valiente. No era mayor que vosotros, pero ¿era capaz de gobernar? No. Era demasiado joven para llevar los asuntos de estado, así que necesitaba un ministro. ¿Quién le ayudó? ¿Quién fue? Lu Buwei. ¿Lo conocéis? Sí. Lu Buwei era un rico mercader que ayudó al padre de Qin a acceder al trono. Su padre lo nombró primer ministro antes de su muerte. Su madre, que aún vivía, había sido entregada al padre de Qin después de ser la concubina favorita de Lu Buwei. La duda obsesionaba a Qin. ¿Era el hijo de un rey o de un mercader? Con el tiempo se volvió un tirano, pero sin duda tuvo razones para hacerlo. Gobernar un estado tan grande como Qin no era una tarea fácil. Y en aquella época, la firmeza y la violencia eran esenciales para gobernar. Al igual que el emperador francés Napoleón, Qin Shi Huangdi era un hombre que se consideraba por encima de todo y de todos. Se creía un ser todopoderoso. Y, por tanto, perfectamente capaz de dirigir China él solo. A los 22 años, Qin tomó por fin la espada real, el símbolo del poder. Hasta entonces, Lu Buwei había gobernado en su lugar. Cuando el joven rey se deshizo de él, Lu Buwei se suicidó y Qin se convirtió en el amo único del reino. Aquel año apareció un cometa en el cielo, de lo que dejaría constancia Sima Xian 2 siglos después. Duan, en contacto permanente con Wan, anota día a día los progresos del nuevo emplazamiento. Este ha sido bautizado como Fosa número 7. El equipo ha hecho importantes avances que quedarán registrados en detalladas fotografías. El momento es crucial. Por fin ha aparecido lo que estaban esperando, lo que precede a todo gran descubrimiento. Las vigas de madera bajo las cuales la fosa oculta sus secretos. La excavación ha alcanzado un punto decisivo. El intercambio de información se hace más intenso y la tensión más palpable. Estas vigas de madera formaban el techo de la fosa, que estaba construida como una especie de caja. El suelo era de madera, al igual que las paredes y el techo. Y sobre las vigas de madera que sustentaban el techo, los obreros ponían tierra, lo que reforzaba la estructura. Como podemos observar, las vigas que acabamos de descubrir son negras, y esto es así porque los rebeldes las quemaron. La extracción se realiza con sumo cuidado. Los restos están tan descompuestos que se confunden con la tierra. Tras los incendios, las vigas se desplomaron sobre el suelo, que tal vez oculte algunas estatuas.
Estos valiosos restos de 22 siglos de antigüedad son minuciosamente fotografiados antes de ser derribados. Es la única forma de llegar a las estatuas. El suelo de la fosa está a tan solo 1 metro. Juan no se moverá de aquí hasta que el trabajo esté terminado. El misterio que rodea a la fosa número 7 pronto será desvelado. El descubrimiento de esta fosa tiene su origen en un relato de muerte y casualidad. Uno de los obreros recuerda los hechos. Un día murió un aldeano casi tan viejo como yo. Los labradores querían hacerle una tumba aquí, así que se dispusieron a darle sepultura en estos terrenos, en lo que hoy se conoce como fosa número 7. Y cuando comenzaron a excavar la tierra, de repente encontraron lo que resultó ser un trozo de estatua, una mano de terracota con varios dedos. Aquel labrador estaba a punto de cumplir 59 años. La fosa número 7 se encuentra junto a una pequeña aldea que ahora vive al ritmo que marca la excavación. Cuando descubrieron la fosa número 7 en nuestro pueblo, todos pensamos que era algo bueno. Yo excavo en ella a diario y estoy muy contento. Más de 300 personas trabajan en el mausoleo, que ya ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 300 personas que, al igual que su antiguo emperador, abren las puertas a la eternidad. En la fosa número 7, las paredes empiezan a hablar. Podemos observar con toda claridad las distintas capas de tierra. Están muy bien definidas. La línea de separación está muy marcada. La parte superior, esta de aquí, es tierra que cayó sobre el techo de la fosa. Las capas inferiores de tierra compactada formaban parte de la estructura de la fosa. Los obreros compactaron la tierra para reforzar los muros. La separación entre las distintas capas se aprecia perfectamente. Cada una tiene entre 5 y 7 centímetros de grosor. Esta capa de unos 30 centímetros es lo único que nos separa del fondo. Cuando lleguemos a él, es muy posible que encontremos fragmentos de estatuas de terracota, aunque también podríamos tropezarnos con objetos inesperados. Cada pequeño golpe puede cambiar la historia. Todos se preguntan, ¿quién emergerá de la tierra? ¿Tal vez un soldado?
Los cuerpos de las estatuas del mausoleo se hicieron con moldes rellenos de arcilla traída a toneladas de las montañas cercanas. La cerámica era cocida en hornos especiales. Cada soldado pesa 200 kilos. Manos, piernas y pies se esculpían a mano. El resto se moldeaba por separado, con moldes para el torso, los brazos y la cabeza. Las réplicas que hoy compran los turistas son fabricadas siguiendo el mismo proceso, excepto por un detalle. En la época del emperador, cada estatua se remataba a mano, en especial los rostros. En el auténtico ejército de terracota no hay dos figuras iguales. La elaboración de estos impresionantes guerreros no tiene precedentes ni parangón en la historia del arte. Antes de su descubrimiento, nadie había visto nada igual. Nadie había esculpido nunca soldados así de grandes, ni antes ni después. Cuando concluía el modelado de cada guerrero, los artesanos solían grabar sus nombres en un lugar discreto. Aquí, junto a la pierna izquierda, 2 caracteres indican la identidad del artesano, Gom-mo. Es algo extraordinario y muy bonito. Esta firma es el sello oficial de un obrero de la corte imperial, pero otras son más rudimentarias. Estas rúbricas más básicas indican la autoría de artistas del pueblo llano, contratados para suplir la escasez de escultores. En el mausoleo llegaron a trabajar 700.000 personas, muchas de ellas reclutadas a la fuerza. Las manos de esta estatua, ligeramente desproporcionadas, reflejan el esfuerzo de un hombre corriente, menos experimentado que los artistas de la corte. Cada guerrero es único. Y cada rostro despierta en nosotros una emoción distinta. El proceso artístico empleado en aquella época consiguió que los guerreros parecieran personas de verdad. A menudo me preguntan si los escultores pudieron fabricar los moldes utilizando modelos humanos. Pero me temo que hace 22 siglos aún no era posible aplicar esa técnica. Cada artista tenía una imagen clara en su cabeza de lo que quería representar y aplicaba sus propios criterios estéticos. Duan ha recibido hoy una extraña noticia. En la fosa número 7 han hecho un nuevo descubrimiento. Un hallazgo desconcertante. En los sondeos previos habían encontrado terracota, pero acaban de tropezarse con algo muy distinto. Un fragmento de bronce. Varios fragmentos iguales salen a la luz. ¿Serán piezas de algún tipo de arma? Aunque no parecen pertenecer a las mismas armas halladas en otras fosas. Los componentes del equipo viven cerca del mausoleo. Durante las comidas, comentan los últimos hallazgos e intercambian información. Todos se sienten orgullosos de trabajar en el mausoleo del emperador. Un lugar extraordinario.
y el mayor yacimiento arqueológico de este siglo. Un tesoro internacional considerado por muchos la octava maravilla del mundo. El genio militar de Qin y su determinación le permitieron llevar a cabo su primera y complicada tarea: moldear China para convertirla en un imperio. Los 7 reinos de China permanecían enfrentados. Qin, señor absoluto de sus ejércitos, dio preferencia a la infantería ligera, una fuerza móvil y muy efectiva. En combate, los carros eran lentos y pesados. Qin prefería la caballería, que colocó en un lugar de honor junto a la infantería. En el año 230 a.C., sus ejércitos invadieron el reino de Han y 2 años después conquistaron Shao. Nada podía detener al implacable Qin. Sus innumerables espías sobornaban a los generales de los estados vecinos, y si estos no cedían, los eliminaban. Compraba, mataba y motivaba a sus soldados prometiéndoles una recompensa o un ascenso por cada cabeza que cortaran. Pero si perdían la batalla, los oficiales eran ejecutados. Uno a uno fue conquistando los reinos rivales. En el año 221 a.C. era el señor único de China. Sus ejércitos colocaron su estandarte en todas partes. Pero Qin fue más allá al conseguir apaciguar y unificar a los diversos grupos étnicos que poblaban su territorio. Más tarde ordenaría a sus escultores representar a todos esos grupos sin excepción en su ejército de terracota. Y así nació el Imperio Chino, como nos cuentan sus escritos el legendario Sima Xian. El ilustre historiador describe cómo Qin se autonombró soberano a la edad de 38 años y nos explica por qué eligió el agua como símbolo de su poder. El agua, un elemento frío e implacable que extingue el fuego, símbolo de las dinastías anteriores. La guerra destrozó a estos fieles soldados. Los estragos del tiempo y la ofensiva rebelde tras la muerte de Qin acabaron con el ejército de terracota. Los daños son reparados día a día. Restaurar los guerreros es una tarea ardua. Hay que limpiar cada trozo encontrado y unir después los fragmentos para formar las estatuas. Este soldado recuperará hoy un brazo perdido.
El ejército de terracota estaba formado por 8.000 guerreros, pero hasta ahora solo se han encontrado 1.500. Dependiendo del estado de cada pieza, el proceso de restauración puede durar entre 1 y 3 meses. Un listón de madera sujeta el brazo mientras se seca el pegamento. Aquí se trabaja contrarreloj. La estatua recuperará su rostro en breve. Se tardará todo un siglo, según los científicos, en completar las obras de excavación del mausoleo. Hoy es un día muy importante en la fosa número 7. Acaban de hacer un nuevo descubrimiento. Parecen simples piedras, pero Guan observa que los bordes están esculpidos. Son los primeros fragmentos de una estatua. Es el momento de que las manos sustituyan a las herramientas. Diversos fragmentos de terracota aparecen aquí y allá. Utilizando una brocha, Guan extrae estos tesoros ocultos con sumo cuidado. Ya no cabe ninguna duda. La fosa número 7 contiene estatuas. ¿Pero de quiénes? Ostentación, esplendor, lujo. Los palacios del emperador reflejan su gusto desmedido por el poder y la riqueza. Palacios inmensos que podían albergar a 10.000 concubinas, según cuenta la leyenda. En Xiangyang, su capital, a orillas del río Wei, Qin construyó 270 palacios. Pero de tal grandiosidad, hoy solo quedan algunas reproducciones. En sus aposentos, Qin trabajaba sin descanso en beneficio de su imperio. Día y noche estudiaba textos jurídicos y consultaba informes oficiales. No había asunto de estado demasiado serio o demasiado trivial. Todo pasaba por él. Era el señor y dueño de China. Este soldado de terracota sigue en proceso de restauración. Hoy recuperará el rostro. Los últimos restos de pegamento son retirados. Algunas estatuas alcanzan los 2 metros. Cuanto más altas, mayor era el rango del soldado.
Este guerrero ha esperado 22 siglos, pero por fin vuelve a tener cara. Un grupo de científicos está estudiando una de las cabezas más valiosas del mausoleo, ya que su rostro presenta indicios de policromía. La restauradora alemana Katharina Blanksdorf trabaja con el equipo chino para intentar conservar estos colores primigenios que adornaban a cada soldado. Empleaban color hueso, blanco de plomo y kaolín, la arcilla blanca que se usa para hacer porcelana china, y bermellón para el color rojo, verde de malaquita, azul de azurita y tinta negra, y un poco de amarillo. Estos son restos de pintura. Esta capa verdosa es de la propia terracota. Sobre la terracota, los artistas aplicaban laca negra, sobre la que después extendían la pintura. Lo que más dificulta la conservación, nuestro gran problema, es la laca que veis aquí, porque es muy sensible a los cambios de humedad. Tras ser desenterrada, se seca, se llena de grietas y empieza a descascarillarse sobre la terracota. La laca forma la capa base, así que su desaparición elimina cualquier resto de color. Para restaurar la policromía es imprescindible conservar la laca. En primer lugar, limpiamos el polvo y la suciedad. Después, empleando un producto químico, ablandamos la laca. Esto nos permite extenderla sobre la terracota con un pincel. Y de esta forma rellenamos las grietas. Cuando fueron desenterradas, estas dos estatuas mostraron un asombroso colorido. La conservación asombrosa de este guerrero tal vez pueda deberse a que estuvo menos expuesto a las llamas que devastaron el mausoleo. El pelo de las estatuas era negro azabache o marrón oscuro. El color de los rostros adoptaba las distintas tonalidades de todas las etnias de China. Los restos de pintura que aún conserva esta estatua nos permiten afirmar que el cuello era de color naranja y que las placas de la armadura eran marrones. Las uñas eran blancas y las cintas que sujetaban las placas de la armadura eran rojas. Por último, las mangas y los pantalones eran de color verde, de un verde claro. Para velar al emperador tras su muerte, los guardianes lucían los colores que los adornaron en vida. Este es uno de los últimos miembros de un fantasmagórico y deslumbrante ejército. Sus ojos aún reflejan el antiguo esplendor. Esplendor simulado ahora gracias a muchos años de investigación. En la fosa número 7, Guan está preocupado.
Duan, que aún no ha visto los primeros fragmentos de terracota descubiertos hace unos días, se reúne con él. El arqueólogo jefe comparte la preocupación de su ayudante. Sin duda hay un problema. Los elementos descubiertos en los últimos días son muy pequeños, lo que indica que las estatuas están hechas añicos. Duan contempla la escena con inquietud e intranquilidad. La fosa parece haber sufrido graves daños a causa de las inundaciones. Las huellas son inequívocas. Al principio de la excavación, las paredes mostraban numerosas capas de tierra compactada. Pero en esta zona, la tierra está suelta y la pared ha perdido su forma tras ser atacada por el agua. Las trazas de carbón tampoco son una buena señal. El fuego que quemó la fosa fue especialmente violento. Pero el estado de las estatuas tiene otra explicación. Antes de que la fosa fuera incendiada por los rebeldes, estos destruyeron las estatuas. Su intención era destruir este lugar y todo lo que contenía, así que destrozaron las estatuas, las hicieron pedazos. Por tanto, va a resultar muy difícil reconstruirlas y saber a quién representan. Los rebeldes se ensañaron con las estatuas. ¿Qué representaba este emplazamiento para despertar semejante furia? Pero no hay que perder la esperanza. Puede que estas ruinas aún oculten una estatua menos dañada que las otras. La fosa número 7 se muestra reacia a desvelar sus secretos. Paciencia, una buena estrategia y persistencia son cualidades esenciales en el ajedrez chino y también en la arqueología. Para triunfar hay que avanzar paso a paso, peón a peón. Las estatuas han sufrido los estragos del tiempo y de los seres humanos, pero el juego no ha terminado. Duan y Wan lo saben muy bien. La fosa número 7 es un adversario tenaz. Pero un día comienza a dar muestras de debilidad. Algunos fragmentos más grandes son desenterrados en un rincón de la fosa. Puede que por fin se haya rendido. Los días pasan y los fragmentos de terracota son cada vez más identificables. Una pierna envuelta en tela. Una mano.
Después otra que descansa sobre 2 pies. A su lado aparece un torso. La estatua está sentada. Estas son las extremidades inferiores de una estatua sentada en el suelo, con los pies apuntando hacia arriba. Aquí están las piernas. Y esto es la cintura. Podemos imaginar que la cabeza estaría colocada así, en este punto. La excavación seguirá. Y cuando hayamos desenterrado todos los fragmentos pertenecientes a esta estatua, podremos entender mejor el significado de este lugar. Cada fosa es una historia que pide ser descifrada. Cuando hayan extraído la estatua de las entrañas de la Tierra, surgirán preguntas y las respuestas serán sorprendentes. Entre las montañas sagradas del Imperio, pasó su vida en busca de los inmortales. Pero ellos nunca respondieron. Nunca divulgaron el secreto de la vida eterna, obligando a Qin Shi Huangdi a reinventar la inmortalidad en los secretos confines de su mausoleo. La elaboración de estos impresionantes guerreros no tiene precedentes ni parangón en la historia del arte. Antes de su descubrimiento, nadie había visto nada igual. Nadie había esculpido nunca soldados así de grandes, ni antes ni después. Cuando concluía el modelado de cada guerrero, los artesanos solían grabar sus nombres en un lugar discreto. Aquí, junto a la pierna izquierda, 2 caracteres indican la identidad del artesano, Gong-mo. Es algo extraordinario y muy bonito. Esta firma es el sello oficial de un obrero de la corte imperial, pero otras son más rudimentarias. Estas rúbricas más básicas indican la autoría de artistas del pueblo llano, contratados para suplir la escasez de escultores. En el mausoleo llegaron a trabajar 700.000 personas, muchas de ellas reclutadas a la fuerza. Las manos de esta estatua, ligeramente desproporcionadas, reflejan el esfuerzo de un hombre corriente, menos experimentado que los artistas de la corte. Cada guerrero es único. Y cada rostro despierta en nosotros una emoción distinta. El proceso artístico empleado en aquella época consiguió que los guerreros parecieran personas de verdad. A menudo me preguntan si los escultores pudieron fabricar los moldes utilizando modelos humanos. Pero me temo que hace 22 siglos aún no era posible aplicar esa técnica. Cada artista tenía una imagen clara en su cabeza de lo que quería representar y aplicaba sus propios criterios estéticos. Duan ha recibido hoy una extraña noticia. En la fosa número 7 han hecho un nuevo descubrimiento. Un hallazgo desconcertante. En los sondeos previos habían encontrado terracota, pero acaban de tropezarse con algo muy distinto. Un fragmento de bronce.
Varios fragmentos iguales salen a la luz. ¿Serán piezas de algún tipo de arma? Aunque no parecen pertenecer a las mismas armas halladas en otras fosas. Los componentes del equipo viven cerca del mausoleo. Durante las comidas, comentan los últimos hallazgos e intercambian información. Todos se sienten orgullosos de trabajar en el mausoleo del emperador. Un lugar extraordinario y el mayor yacimiento arqueológico de este siglo. Un tesoro internacional considerado por muchos la octava maravilla del mundo. El genio militar de Qin y su determinación le permitieron llevar a cabo su primera y complicada tarea: moldear China para convertirla en un imperio. Los 7 reinos de China permanecían enfrentados. Qin, señor absoluto de sus ejércitos, dio preferencia a la infantería ligera, una fuerza móvil y muy efectiva. En combate, los carros eran lentos y pesados. Qin prefería la caballería, que colocó en un lugar de honor junto a la infantería. En el año 230 a.C., sus ejércitos invadieron el reino de Han y 2 años después conquistaron Shao. Nada podía detener al implacable Qin. Sus innumerables espías sobornaban a los generales de los estados vecinos, y si estos no cedían, los eliminaban. Compraba, mataba y motivaba a sus soldados prometiéndoles una recompensa o un ascenso por cada cabeza que cortaran. Pero si perdían la batalla, los oficiales eran ejecutados. Uno a uno fue conquistando los reinos rivales. En el año 221 a.C. era el señor único de China. Sus ejércitos colocaron su estandarte en todas partes. Pero Qin fue más allá al conseguir apaciguar y unificar a los diversos grupos étnicos que poblaban su territorio. Más tarde ordenaría a sus escultores representar a todos esos grupos sin excepción en su ejército de terracota. Y así nació el Imperio Chino, como nos cuentan sus escritos el legendario Sima Xian. El ilustre historiador describe cómo Qin se autonombró soberano a la edad de 38 años y nos explica por qué eligió el agua como símbolo de su poder. El agua, un elemento frío e implacable que extingue el fuego, símbolo de las dinastías anteriores. La guerra destrozó a estos fieles soldados,
Los estragos del tiempo y la ofensiva rebelde tras la muerte de Qin acabaron con el ejército de terracota. Los daños son reparados día a día. Restaurar los guerreros es una tarea ardua. Hay que limpiar cada trozo encontrado y unir después los fragmentos para formar las estatuas. Este soldado recuperará hoy un brazo perdido. El ejército de terracota estaba formado por 8.000 guerreros, pero hasta ahora solo se han encontrado 1.500. Dependiendo del estado de cada pieza, el proceso de restauración puede durar entre 1 y 3 meses. Un listón de madera sujeta el brazo mientras se seca el pegamento. Aquí se trabaja contrarreloj. La estatua recuperará su rostro en breve. Se tardará todo un siglo, según los científicos, en completar las obras de excavación del mausoleo. Hoy es un día muy importante en la fosa número 7. Acaban de hacer un nuevo descubrimiento. Parecen simples piedras, pero Guan observa que los bordes están esculpidos. Son los primeros fragmentos de una estatua. Es el momento de que las manos sustituyan a las herramientas. Diversos fragmentos de terracota aparecen aquí y allá. Utilizando una brocha, Guan extrae estos tesoros ocultos con sumo cuidado. Ya no cabe ninguna duda. La fosa número 7 contiene estatuas. ¿Pero de quiénes? Ostentación, esplendor, lujo. Los palacios del emperador reflejan su gusto desmedido por el poder y la riqueza. Palacios inmensos que podían albergar a 10.000 concubinas, según cuenta la leyenda. En Xianyan, su capital, a orillas del río Wei, Qin construyó 270 palacios. Pero de tal grandiosidad, hoy solo quedan algunas reproducciones. En sus aposentos, Qin trabajaba sin descanso en beneficio de su imperio. Día y noche estudiaba textos jurídicos y consultaba informes oficiales. No había asunto de estado demasiado serio o demasiado trivial. Todo pasaba por él. Era el señor y dueño de China.
Este soldado de terracota sigue en proceso de restauración. Hoy recuperará el rostro. Los últimos restos de pegamento son retirados. Algunas estatuas alcanzan los 2 metros. Cuanto más altas, mayor era el rango del soldado. Este guerrero ha esperado 22 siglos, pero por fin vuelve a tener cara. Un grupo de científicos está estudiando una de las cabezas más valiosas del mausoleo, ya que su rostro presenta indicios de policromía. La restauradora alemana Katharina Blanksdorf trabaja con el equipo chino para intentar conservar estos colores primigenios que adornaban a cada soldado. Empleaban color hueso, blanco de plomo y kaolín, la arcilla blanca que se usa para hacer porcelana china, y bermellón para el color rojo, verde de malaquita, azul de azurita y tinta negra, y un poco de amarillo. Estos son restos de pintura. Esta capa verdosa es de la propia terracota. Sobre la terracota, los artistas aplicaban laca negra, sobre la que después extendían la pintura. Lo que más dificulta la conservación, nuestro gran problema, es la laca que veis aquí, porque es muy sensible a los cambios de humedad. Tras ser desenterrada, se seca, se llena de grietas y empieza a descascarillarse sobre la terracota. La laca forma la capa base, así que su desaparición elimina cualquier resto de color. Para restaurar la policromía es imprescindible conservar la laca. En primer lugar, limpiamos el polvo y la suciedad. Después, empleando un producto químico, ablandamos la laca. Esto nos permite extenderla sobre la terracota con un pincel. Y de esta forma rellenamos las grietas. Cuando fueron desenterradas, estas 2 estatuas mostraron un asombroso colorido. La conservación asombrosa de este guerrero tal vez pueda deberse a que estuvo menos expuesto a las llamas que devastaron el mausoleo. El pelo de las estatuas era negro azabache o marrón oscuro. El color de los rostros adoptaba las distintas tonalidades de todas las etnias de China. Los restos de pintura que aún conservan. Este ejército de exploradores y perforadores trabaja con herramientas sencillas. Antes de emprender una excavación, es preciso sondear el subsuelo. La presencia de fragmentos de cerámica, trozos de hueso o partículas de bronce podría indicar el contenido del emplazamiento y permitir definir la escala y el alcance de los futuros hallazgos.
Un método de prospección rudimentario, pero muy eficaz. Somos unas 30 personas y llevamos muchos años perforando casi a diario. Hemos dividido el mausoleo en secciones y nuestra misión es hacer sondeos en cada una de ellas hasta que hayamos completado toda la zona. La tierra que sale de estos hoyos muestra que ha sido trabajada por el hombre, lo que indica la existencia de una fosa. Acoplando nuevas secciones a esta sencilla herramienta de bambú, se alcanzan profundidades de hasta 10 metros. El equipo marca los límites de la nueva fosa a unos 2000 metros de la base del túmulo. La excavación puede comenzar. Y así comenzó la formación de su legendario imperio, hace ya muchos años. Sima Xian fue un historiador del siglo I a.C., cuyas crónicas encierran valiosísimas referencias históricas. Gracias a él, el pasado se funde con el presente, representado por la nueva fosa, donde ya se desarrolla el trabajo preliminar. La vida del primer emperador fue narrada con detalle por el ilustre historiador. Sus documentos son casi la única fuente de información sobre Qin. Esta excavación pretende completar las escrituras de Sima Xian, recopiladas 200 años después de la muerte del emperador. Los nuevos descubrimientos han ido confirmando su extraordinaria veracidad. Por fin todo está a punto. Hoy es el gran día. Ha llegado el momento de empezar. Duan es el responsable del yacimiento. Los límites son cuidadosamente delimitados. Las muestras de tierra extraídas parecen indicar la existencia de estatuas de terracota. Pero ya no es momento de suposiciones. Es hora de abrir la fosa. La excavación comienza. La duración prevista es de 2 meses. 2 meses de paciencia y trabajo duro. De colaboración cercana entre obreros y arqueólogos. Yo soy agricultor y en mi tiempo libre ayudo a los arqueólogos a desenterrar las estatuas. Cuando no hay nada que hacer en el campo, casi todos mis colegas se quedan en casa o buscan trabajos de temporada en otro sitio. Pero yo no. Además, no soy muy aficionado a jugar al mahjong. Así que esto es lo que hago para entretenerme. Guan, el ayudante de Duan, se encarga de la organización diaria. Ambos examinan la tierra recién extraída, que muestra signos evidentes de un violento pasado. Esta tierra tan roja nos revela que aquí se produjo un incendio que se propagó rápidamente, ya que todas las fosas del mausoleo se construyeron con madera. Los muros se hacían de madera, así como el suelo y las vigas del techo. Poco después de la muerte de Qin, el general Xianyu formó un ejército de campesinos y derrocó a la dinastía Qin. Cuando los rebeldes irrumpieron en el mausoleo, lo quemaron todo.
Pero a pesar del fuego y la destrucción, el descubrimiento de cada nueva fosa ayuda a Qin a resurgir de sus cenizas. Fue el primer emperador de China y 22 siglos más tarde sigue muy presente en la memoria colectiva. En pie. Buenos días. Hoy vamos a hablar de Qin Shi Huangdi. ¿Cuál fue el año de su nacimiento? 259 a.C. ¿Y el de su muerte? ¿Cuál fue? 210 a.C. Su auténtico nombre era Jin Zhen, aunque también lo llamaban Shao Zhen. Fue coronado rey del estado de Qin a los 13 años. En el siglo III a.C., China estaba dividida en 7 reinos que se despreciaban entre sí. Qin vino al mundo en el estado de Shao, donde su padre permanecía secuestrado. Su padre terminó convirtiéndose en rey de Qin y su hijo le sucedió con tan solo 13 años. 13 años parecen muy pocos, pero en aquella época algunos reyes subieron al trono incluso con 6. A los 13 años era más maduro y más inteligente que muchos adolescentes de hoy en día. Asumió el control del gobierno de su estado con tan solo 13 años. Fue muy valiente. No era mayor que vosotros, pero ¿era capaz de gobernar? No. Era demasiado joven para llevar los asuntos de estado, así que necesitaba un ministro. ¿Quién le ayudó? ¿Quién fue? Lu Buwei. ¿Lo conocéis? Sí. Lu Buwei era un rico mercader que ayudó al padre de Qin a acceder al trono. Su padre lo nombró primer ministro antes de su muerte. Su madre, que aún vivía, había sido entregada al padre de Qin después de ser la concubina favorita de Lu Buwei. La duda obsesionaba a Qin. ¿Era el hijo de un rey o de un mercader? Con el tiempo se volvió un tirano, pero sin duda tuvo razones para hacerlo. Gobernar un estado tan grande como Qin no era una tarea fácil. Y en aquella época, la firmeza y la violencia eran esenciales para gobernar. Al igual que el emperador francés Napoleón, Qin Shi Huangdi era un hombre que se consideraba por encima de todo y de todos. Se creía un ser todopoderoso. Y, por tanto, perfectamente capaz de dirigir China él solo. A los 22 años, Qin tomó por fin la espada real, el símbolo del poder. Hasta entonces, Lu Buwei había gobernado en su lugar. Cuando el joven rey se deshizo de él, Lu Buwei se suicidó y Qin se convirtió en el amo único del reino. Aquel año apareció un cometa en el cielo, de lo que dejaría constancia Sima Xian 2 siglos después. Duan, en contacto permanente con Wan, anota día a día los progresos del nuevo emplazamiento. Este ha sido bautizado como Fosa número 7. El equipo ha hecho importantes avances que quedarán registrados en detalladas fotografías. El momento es crucial. Por fin ha aparecido lo que estaban esperando, lo que precede a todo gran descubrimiento. Las vigas de madera bajo las cuales la fosa oculta sus secretos. La excavación ha alcanzado un punto decisivo. El intercambio de información se hace más intenso y la tensión más palpable. Estas vigas de madera formaban el techo de la fosa, que estaba construida como una especie de caja. El suelo era de madera, al igual que las paredes y el techo. Y sobre las vigas de madera que sustentaban el techo, los obreros ponían tierra
lo que reforzaba la estructura. Como podemos observar, las vigas que acabamos de descubrir son negras, y esto es así porque los rebeldes las quemaron. La extracción se realiza con sumo cuidado. Los restos están tan descompuestos que se confunden con la tierra. Tras los incendios, las vigas se desplomaron sobre el suelo, que tal vez oculte algunas estatuas. Estos valiosos restos de 22 siglos de antigüedad son minuciosamente fotografiados antes de ser derribados. Es la única forma de llegar a las estatuas. El suelo de la fosa está a tan solo 1 metro. Juan no se moverá de aquí hasta que el trabajo esté terminado. El misterio que rodea a la fosa número 7 pronto será desvelado. El descubrimiento de esta fosa tiene su origen en un relato de muerte y casualidad. Uno de los obreros recuerda los hechos. Un día murió un aldeano casi tan viejo como yo. Los labradores querían hacerle una tumba aquí, así que se dispusieron a darle sepultura en estos terrenos, en lo que hoy se conoce como fosa número 7. Y cuando comenzaron a excavar la tierra, de repente encontraron lo que resultó ser un trozo de estatua, una mano de terracota con varios dedos. Aquel labrador estaba a punto de cumplir 59 años. La fosa número 7 se encuentra junto a una pequeña aldea que ahora vive al ritmo que marca la excavación. Cuando descubrieron la fosa número 7 en nuestro pueblo, todos pensamos que era algo bueno. Yo excavo en ella a diario y estoy muy contento. Más de 300 personas trabajan en el mausoleo, que ya ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 300 personas que, al igual que su antiguo emperador, abren las puertas a la eternidad. En la fosa número 7, las paredes empiezan a hablar. Podemos observar con toda claridad las distintas capas de tierra. Están muy bien definidas. La línea de separación está muy marcada. La parte superior, esta de aquí, es tierra que cayó sobre el techo de la fosa. Las capas inferiores de tierra compactada formaban parte de la estructura de la fosa. Los obreros compactaron la tierra para reforzar los muros. La separación entre las distintas capas se aprecia perfectamente. Cada una tiene entre 5 y 7 centímetros de grosor. Esta capa de unos 30 centímetros es lo único que nos separa del fondo. Cuando lleguemos a él, es muy posible que encontremos fragmentos de estatuas de terracota, aunque también podríamos tropezarnos con objetos inesperados.
Cada pequeño golpe puede cambiar la historia. Todos se preguntan, ¿quién emergerá de la tierra? ¿Tal vez un soldado? Los cuerpos de las estatuas del mausoleo se hicieron con moldes rellenos de arcilla traída a toneladas de las montañas cercanas. La cerámica era cocida en hornos especiales. Cada soldado pesa 200 kilos. Manos, piernas y pies se esculpían a mano. El resto se moldeaba por separado, con moldes para el torso, los brazos y la cabeza. Las réplicas que hoy compran los turistas son fabricadas siguiendo el mismo proceso, excepto por un detalle. En la época del emperador, cada estatua se remataba a mano, en especial los rostros. En el auténtico ejército de terracota no hay dos figuras iguales. Un poderoso ejército emerge de la oscuridad. 8.000 soldados cuya misión es proteger más allá de la muerte a su emperador, Qin Shi Huangdi. Sobre cimientos de sangre y conquista, Qin construyó el gran país que hoy lleva su nombre. Su inmenso mausoleo contiene cientos de tumbas y sepulturas. Un sepulcro descomunal para un megalómano, plagado de enigmas sin resolver. Como el misterio de los jueces, ¿qué secreto ocultan sus estatuas? ¿Por qué yacen tan cerca del emperador? O el misterio de las armaduras. Miles de fragmentos en piedra cubren el suelo. ¿Pero por qué motivo y con qué propósito? O la presencia de las grullas. ¿Por qué dio el emperador tanta importancia a esta ave mítica? Arqueólogos, restauradores y científicos intentan desenmarañar este insólito y descomunal enigma arqueológico. Cada nueva excavación aporta un nuevo misterio. Aquí las estatuas aparecen sentadas, pero ¿quiénes son? ¿Y qué mensaje traen de Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China? ¿Cómo olvidar aquella mañana de marzo de 1974 en la provincia china de Shanxi? Unos humildes labradores que se disponían a excavar un pozo iban a desenterrar un remoto y glorioso pasado. Sus picos y palas destaparon 22 siglos de historia.
La de un emperador que para vencer a la muerte y conquistar la inmortalidad fue enterrado con su escolta privada, un ejército de 8.000 hombres. $8.000 estatuas para proteger su alma y su recuerdo y abrir las puertas de la eternidad. Qin, emperador de la eternidad. Qin Shi Huangdi ocupa el corazón de la historia de China. Él escribió el primer capítulo, las primeras páginas, en el siglo III a.C. Él creó el Imperio Chino. Un imperio concebido y construido alrededor de Xi'an, donde finalmente fue enterrado. El arqueólogo Duan Qinbo lleva años dedicado al estudio y restauración de su increíble mausoleo. Aquí yace el personaje histórico más importante de China. Vivió hace 2200 años y su nombre era Qin Shi Huangdi. Su mausoleo era majestuoso y colosal. Lo que vemos hoy es el túmulo, o lo que queda de él, tras soportar una erosión de más de 2000 años. El montículo mide 350 metros de largo por 350 de ancho, y su altura alcanza los 50 metros. En este extenso emplazamiento, durante 40 años de excavaciones, hemos descubierto 180 fosas y 400 tumbas. En las profundidades de la tierra, el emperador sepultó un auténtico tesoro. Una carroza de bronce, elegida por Qin para guiar su alma hacia su reunión con los inmortales. Pero un emperador necesita acompañantes. Más de 600 caballos fueron sacrificados para formar parte de un fantasmagórico establo, vigilado por caballerizos de terracota. Exóticos animales fueron enterrados junto a él para divertirlo y entretenerlo en el más allá. Diversos edificios fueron dedicados a la administración de su inmenso complejo funerario. Un templo donde sus descendientes pudieran honrar su memoria. Y palacios para recibir a los invitados en los actos conmemorativos. 56 kilómetros cuadrados dedicados a un solo hombre. Las obras de construcción duraron más de 30 años y ocuparon a 700.000 personas. Cada fosa es una galería subterránea sustentada con vigas de madera. Aquí yacen bailarines y acróbatas. Y aquí los caballos y soldados de terracota, su guardia personal. En este lugar, rodeados de objetos preciosos, descansan algunos familiares que le acompañaron en su muerte. Y a poco más de 1 kilómetro, sus fieles soldados siguen velando su eterno descanso. Cuando vi el túmulo por primera vez, me dije, aquí descansa una gran figura que vivió hace 2200 años. A pesar del viento, la lluvia y las alabanzas que cantaron y cantarán las generaciones venideras, él no podía vaticinar el alcance de su legado.
Pero este sigue teniendo un gran impacto en nuestra cultura ancestral, nuestra economía y en la ideología de nuestro pueblo. Esta es la parte más alta del túmulo que cubre el mausoleo de Qin. A mi izquierda está el ejército de terracota. Y a poca distancia hemos descubierto una nueva fosa, cuyas excavaciones estamos a punto de iniciar. Para proteger su alma y su recuerdo y abrir las puertas de la eternidad. Qin, emperador de la eternidad. Qin Shi Huangdi ocupa el corazón de la historia de China. Él escribió el primer capítulo, las primeras páginas, en el siglo III a.C. Él creó el Imperio Chino. Un imperio concebido y construido alrededor de Xi'an, donde finalmente fue enterrado. El arqueólogo Duan Qingbo lleva años dedicado al estudio y restauración de su increíble mausoleo. Aquí yace el personaje histórico más importante de China. Vivió hace 2200 años y su nombre era Qin Shi Huangdi. Su mausoleo era majestuoso y colosal. Lo que vemos hoy es el túmulo, o lo que queda de él, tras soportar una erosión de más de 2000 años. El montículo mide 350 metros de largo por 350 de ancho, y su altura alcanza los 50 metros. En este extenso emplazamiento, durante 40 años de excavaciones, hemos descubierto 180 fosas y 400 tumbas. En las profundidades de la tierra, el emperador sepultó un auténtico tesoro. Una carroza de bronce, elegida por Qin para guiar su alma hacia su reunión con los inmortales. Pero un emperador necesita acompañantes. Más de 600 caballos fueron sacrificados para formar parte de un fantasmagórico establo, vigilado por caballerizos de terracota. Exóticos animales fueron enterrados junto a él para divertirlo y entretenerlo en el más allá. Diversos edificios fueron dedicados a la administración de su inmenso complejo funerario. Un templo donde sus descendientes pudieran honrar su memoria. Y palacios para recibir a los invitados en los actos conmemorativos. 56 kilómetros cuadrados dedicados a un solo hombre. Las obras de construcción duraron más de 30 años y ocuparon a 700.000 personas. Cada fosa es una galería subterránea sustentada. Y así comenzó la formación de su legendario imperio, hace ya muchos años. Sima Xian fue un historiador del siglo I a.C., cuyas crónicas encierran valiosísimas referencias históricas. Gracias a él, el pasado se funde con el presente, representado por la nueva fosa, donde ya se desarrolla el trabajo preliminar. La vida del primer emperador fue narrada con detalle por el ilustre historiador. Sus documentos son casi la única fuente de información sobre Qin.
Esta excavación pretende completar las escrituras de Sima Xian, recopiladas 200 años después de la muerte del emperador. Los nuevos descubrimientos han ido confirmando su extraordinaria veracidad. Por fin todo está a punto. Hoy es el gran día. Ha llegado el momento de empezar. Duan es el responsable del yacimiento. Los límites son cuidadosamente delimitados. Las muestras de tierra extraídas parecen indicar la existencia de estatuas de terracota. Pero ya no es momento de suposiciones. Es hora de abrir la fosa. La excavación comienza. La duración prevista es de 2 meses. 2 meses de paciencia y trabajo duro. De colaboración cercana entre obreros y arqueólogos. Yo soy agricultor y en mi tiempo libre ayudo a los arqueólogos a desenterrar las estatuas. Cuando no hay nada que hacer en el campo, casi todos mis colegas se quedan en casa o buscan trabajos de temporada en otro sitio. Pero yo no. Además, no soy muy aficionado a jugar al mahjong. Así que esto es lo que hago para entretenerme. Guan, el ayudante de Duan, se encarga de la organización diaria. Ambos examinan la tierra recién extraída, que muestra signos evidentes de un violento pasado. Con vigas de madera. Aquí yacen bailarines y acróbatas. Y aquí los caballos y soldados de terracota, su guardia personal. En este lugar, rodeados de objetos preciosos, descansan algunos familiares que le acompañaron en su muerte. Y a poco más de 1 kilómetro, sus fieles soldados siguen velando su eterno descanso. Cuando vi el túmulo por primera vez, me dije, aquí descansa una gran figura que vivió hace 2200 años. A pesar del viento, la lluvia y las alabanzas que cantaron y cantarán las generaciones venideras, él no podía vaticinar el alcance de su legado. Pero este sigue teniendo un gran impacto en nuestra cultura ancestral, nuestra economía y en la ideología de nuestro pueblo. Esta es la parte más alta del túmulo que cubre el mausoleo de Qin. A mi izquierda está el ejército de terracota. Y a poca distancia hemos descubierto una nueva fosa, cuyas excavaciones estamos a punto de iniciar. Este ejército de exploradores y perforadores trabaja con herramientas sencillas. Antes de emprender una excavación, es preciso sondear el subsuelo. La presencia de fragmentos de cerámica,
trozos de hueso o partículas de bronce podría indicar el contenido del emplazamiento y permitir definir la escala y el alcance de los futuros hallazgos. Un método de prospección rudimentario, pero muy eficaz. Somos unas 30 personas y llevamos muchos años perforando casi a diario. Hemos dividido el mausoleo en secciones y nuestra misión es hacer sondeos en cada una de ellas hasta que hayamos completado toda la zona. La tierra que sale de estos hoyos muestra que ha sido trabajada por el hombre, lo que indica la existencia de una fosa. Acoplando nuevas secciones a esta sencilla herramienta de bambú, se alcanzan profundidades de hasta 10 metros. El equipo marca los límites de la nueva fosa a unos 2000 metros de la base del túmulo. La excavación puede comenzar. Un poderoso ejército emerge de la oscuridad. 8000 soldados cuya misión es proteger más allá de la muerte a su emperador, Qin Shi Huangdi. Sobre cimientos de sangre y conquista, Qin construyó el gran país que hoy lleva su nombre. Su inmenso mausoleo contiene cientos de tumbas y sepulturas. Un sepulcro descomunal para un megalómano, plagado de enigmas sin resolver. Como el misterio de los jueces, ¿qué secreto ocultan sus estatuas? ¿Por qué yacen tan cerca del emperador? O el misterio de las armaduras. Miles de fragmentos en piedra cubren el suelo. ¿Pero por qué motivo y con qué propósito? O la presencia de las grullas. ¿Por qué dio el emperador tanta importancia a esta ave mítica? Arqueólogos, restauradores y científicos intentan desenmarañar este insólito y descomunal enigma arqueológico. Cada nueva excavación aporta un nuevo misterio. Aquí las estatuas aparecen sentadas, pero ¿quiénes son? ¿Y qué mensaje traen de Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China? ¿Cómo olvidar aquella mañana de marzo de 1974 en la provincia china de Shanxi? Unos humildes labradores que se disponían a excavar un pozo iban a desenterrar un remoto y glorioso pasado. Sus picos y palas destaparon 22 siglos de historia. La de un emperador que para vencer a la muerte y conquistar la inmortalidad fue enterrado con su escolta privada, un ejército de 8000 hombres. $8.000 estatuas. Tierra tan roja nos revela que aquí se produjo un incendio que se propagó rápidamente, ya que todas las fosas del mausoleo se construyeron con madera. Los muros se hacían de madera, así como el suelo y las vigas del techo. Poco después de la muerte de Qin, el general Xianyu formó un ejército de campesinos y derrocó a la dinastía Qin.
Cuando los rebeldes irrumpieron en el mausoleo, lo quemaron todo. Pero a pesar del fuego y la destrucción, el descubrimiento de cada nueva fosa ayuda a Qin a resurgir de sus cenizas. Fue el primer emperador de China y 22 siglos más tarde sigue muy presente en la memoria colectiva. En pie. Buenos días. Hoy vamos a hablar de Qin Shi Huangdi. ¿Cuál fue el año de su nacimiento? 259 a.C. ¿Y el de su muerte? ¿Cuál fue? 210 a.C. Su auténtico nombre era Jin Zhen, aunque también lo llamaban Shao Zhen. Fue coronado rey del estado de Qin a los 13 años. En el siglo III a.C., China estaba dividida en 7 reinos que se despreciaban entre sí. Qin vino al mundo en el estado de Shao, donde su padre permanecía secuestrado. Su padre terminó convirtiéndose en rey de Qin y su hijo le sucedió con tan solo 13 años. 13 años parecen muy pocos, pero en aquella época algunos reyes subieron al trono incluso con 6. A los 13 años era más maduro y más inteligente que muchos adolescentes de hoy en día. Asumió el control del gobierno de su estado con tan solo 13 años. Fue muy valiente. No era mayor que vosotros, pero ¿era capaz de gobernar? No. Era demasiado joven para llevar los asuntos de estado, así que necesitaba un ministro. ¿Quién le ayudó? ¿Quién fue? Lu Buwei. ¿Lo conocéis? Sí. Lu Buwei era un rico mercader que ayudó al padre de Qin a acceder al trono. Su padre lo nombró primer ministro antes de su muerte. Su madre, que aún vivía, había sido entregada al padre de Qin después de ser la concubina favorita de Lu Buwei. La duda obsesionaba a Qin. ¿Era el hijo de un rey o de un mercader? Con el tiempo se volvió un tirano, pero sin duda tuvo razones para hacerlo. Gobernar un estado tan grande como Qin no era una tarea fácil. Y en aquella época, la firmeza y la violencia eran esenciales para gobernar. Al igual que el emperador francés Napoleón, Qin Shi Huangdi era un hombre que se consideraba por encima de todo y de todos. Se creía un ser todopoderoso. Y